Hello, 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 and a wonderful good morning. Hola, hola, hola y maravillosos buenos días. So even though Paul is giving them very clear instruction, there's no doubt about what he's saying. Así que aunque Pablo les está dando instrucciones muy claras, no hay duda de lo que está diciendo. That I'm actually recommending the single people don't get married. Que de hecho he recomendado que los solteros no se casen. But he's also literally telling them, guys, but when you do, you're not sinning. Pero también les está diciendo literalmente, chicos, pero cuando lo hacen no están pecando. Now, Look, the very next thing that he says. Ahora, miren la siguiente cosa que él dice. It is just, It is just that I would want to spare you the problems you'll face with the extra challenges of being married. Versículo 28. Es que quisiera evitarles los problemas que enfrentarán con los desafíos adicionales de estar casados. You know, I've used this several times in counseling people who's really been desperate to get married. He usado esto varias veces al aconsejar a personas que realmente han estado desesperadas por casarse. I believe that we must never manipulate anybody. Creo que nunca debemos manipular a nadie. I have such a strong conviction. Tengo una convicción tan fuerte That Jesus has purchased our life with his blood. Que Jesús ha comprado nuestra vida con su sangre. He owns it. Él es el dueño. And we are stewards. Y nosotros somos administradores. And the moment we give up stewardship of our life, we sin against God. Y en el momento en que renunciamos a la administración de nuestra vida, pecamos contra Dios. But this happens in marriage, it happens in churches, it happens everywhere all the time. Pero esto sucede en el matrimonio, sucede en las iglesias, sucede en todas partes todo el tiempo. So the people that are close to me, I always make sure that they understand. Por eso, siempre me aseguro de que las personas que están cerca de mí entiendan. I'm really happy to give you my advice, but you have to promise me you don't do what I'm advising you. Que estoy encantado de darles mi consejo, pero tienen que prometerme que no harán lo que les estoy aconsejando. Doesn't it sound like a contradiction? ¿No parece una contradicción? No. No. I give you my advice because I really believe it's the best advice. Les doy mis consejos porque realmente creo que son los mejores. But you cannot come to me and say, Reinhard, I did this because that's what you advised me. Pero no pueden venir a mí y decirme, Reinhard, hice esto porque es lo que me aconsejaste. I really believe if you do that, you have sinned. Realmente creo sinceramente que si haces eso, has pecado. So first of all, for me to manipulate you is a very serious sin. Así que, en primer lugar, que yo te manipule es un pecado muy grave. But I also believe that if you do what I tell you to do, you've also sinned. Pero también creo que si tú haces lo que yo te digo, también has pecado. So what if my advice is really good for you and that's the best thing for you to do? Entonces, ¿qué pasa si mi consejo es realmente bueno para ti y es lo mejor que puedes hacer? Then here's what you need to do. Entonces, esto es lo que tienes que hacer. You think and think and think. Piensas y piensas y piensas. And then you come to a conclusion. Y entonces llegas a una conclusión. I believe that if I make the decision and take this advice, this is going to be good for me. Creo que si tomo una decisión y sigo su consejo, esto va a ser bueno para mí. Therefore, I choose to make the decision to follow the advice. Por lo tanto, elijo tomar la decisión de seguir el consejo. Why? ¿Por qué? Because you are the steward of your life. I am not. Porque tú eres el administrador de tu vida, yo no lo soy. So because I'm the steward of my life, I carefully listen to the advice of other people. Así que, como soy el administrador de mi vida, escucho atentamente los consejos de otras personas. But in the end, even though their advice seems to be amazing, I will make the decision that I have chosen to make. Pero al final, aunque sus consejos me parezcan asombrosos, tomaré la decisión que he decidido tomar. And Paul is making this point so clear here. Y Pablo está dejando este punto muy claro aquí. My advice is do this. My advice is don't do that. Mi consejo es que hagas esto, mi consejo es que no hagas aquello. If you reject my advice, guys, you are not sinning. Si rechazas mi consejo, no estás pecando. I'm giving you the advice because I don't want you to face the problem that you would face with that decision that you're trying to make. Les estoy dando un consejo porque no quiero que enfrenten los problemas que enfrentarían con esa decisión que están tratando de tomar. And then leave the people free. Y entonces deja a la gente libre. And if they do make a decision against your advice and the consequences are serious, for heaven's sake, don't save them from the consequences. Y si toman una decisión en contra de tu consejo y las consecuencias son serias, por favor, no los salves de las consecuencias. I'm going to say something shocking and serious here that people need to
hear. I know there are people who need to hear that. Voy a decir algo aquí impactante y serio que la gente necesita oír. Sé que la gente necesita oírlo. People who are giving advice for other people to do certain things which they know is good for them, like Paul here. Las personas que están dando consejos para que otras personas hagan ciertas cosas que saben que es bueno para ellos, como Pablo aquí, And then these people don't take their advice, ignore it. y luego estas personas no toman su consejo, lo ignoran, And then the consequences they have are serious ones. y luego las consecuencias que tienen son graves. If then the people who have given the advice save them from the consequences or carry the consequences, Si luego las personas que han dado el consejo los salvan de las consecuencias o cargan con las consecuencias, I believe in reality they are only showing how manipulative and controlling they are. creo que en realidad solo están mostrando lo manipuladores y controladores que son. Think about this. Piensa en esto. Because the moment I carry your consequences, I'm now entering your life to make sure that what I want is going to happen, which means you're not supposed to feel the pain of your consequences. Porque en el momento en que cargo con tus consecuencias, estoy entrando en tu vida para asegurarme de que va a ocurrir lo que yo quiero, lo que significa que no debes sentir el dolor de las consecuencias. So now I've tried to take control of your life, but you ignored me. Así que ahora he intentado tomar el control de tu vida, pero me has ignorado. Now I'm trying to take control of your life again by carrying your consequences. Ahora estoy tratando de tomar el control de tu vida de nuevo, cargando con tus consecuencias. It's a very serious thing. Es algo muy serio. So every one of us must make the decision because we have chosen what we do with our lives. Así que cada uno de nosotros debe tomar la decisión porque nosotros decidimos lo que hacemos con nuestras vidas. And that's exactly the point that Paul is trying to make here. Y ese es exactamente el punto que Pablo está tratando de hacer aquí. Guys, it's serious, the times are difficult, the problems are hard. I want to save you from these extra challenges. Chicos, es serio, es difícil, los problemas son duros, quiero salvarlos de estos desafíos adicionales. But if you choose, Pero si eliges you're not sinning, but then again you live with those challenges. hacerlo, no pecas, pero entonces vivan con estos desafíos. What happened to common sense among Christians? ¿Qué ha pasado con el sentido común entre los cristianos? See you guys tomorrow. Nos vemos mañana.